Daktari, 1966 a 1969. El elenco, ayer y hoy. Han pasado más de 60 años desde que Daktari llegó por primera vez a la pantalla chica, y los actores de esta serie vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie hubiera podido imaginar. ¿Sabías que una de las estrellas de esta serie murió casi en la miseria, viviendo en un remolque a pesar de haber sido conocida en todo el mundo? Otro de los actores falsificó la firma de su madre para alistarse en la infantería de marina a los 15 años, sobrevivió a la guerra de Corea, y solo después de eso conquistó los corazones de millones de televidentes. Y hay un dato más que no vas a olvidar fácilmente. La verdadera estrella del programa no era una persona, y esa estrella murió sola en una feria en Illinois, lejos de las cámaras y de la gente que la amaba. Hoy te contamos qué pasó con cada uno de ellos, las glorias, los golpes duros, las pérdidas desgarradoras y los legados que dejaron. Quédate hasta el final. La historia más inesperada es la última. Número 1. Judy the Chimp, en el papel de Judy. Seamos honestos, ella era la verdadera estrella del programa. La chimpancé Judy conquistó al público desde el primer episodio. Traviesa, cómica, totalmente impredecible. Robaba sombreros, tiraba vasos, hacía muecas exactamente en el momento justo y conseguía opacar a cualquier actor humano que apareciera en cámara. Los productores lo entendieron rápido. El público no sintonizaba para ver las historias de cazadores furtivos. Sintonizaba para ver a Judy. Nacida alrededor de 1959, Judy ya era una veterana experimentada cuando llegó Daktari. Antes del programa había participado en episodios de Flipper y en la película de Disney The Monkey's Uncle, 1965, donde compartió escena con nada menos que The Beach Boys. Así es, Judy tocó la pandereta al lado de una de las bandas más legendarias de la historia de la música, y eso fue antes de su gran papel. Judy fue entrenada por Ralph Helfer, un hombre que transformó radicalmente la manera en que Hollywood trabajaba con animales salvajes. Helfer rechazó el miedo y la fuerza como métodos de adiestramiento y desarrolló lo que llamó entrenamiento por afecto, una metodología basada exclusivamente en el amor y la confianza. Gracias a él, Judy no parecía un animal entrenado en pantalla, parecía un miembro más del equipo. Tras el final de Daktari, Judy siguió apareciendo en algunas producciones más de Ivan Tors. En cuanto a sus últimos años, vivió una larga vida para lo que es una chimpancé, falleciendo a principios de los años 80. Pero en la memoria de toda una generación que creció con este programa, Judy nunca se fue. Esa pequeña mona de mirada picaraque siempre sabía cuándo aparecer para revolucionarlo todo, en el mejor sentido posible, sigue viva en el recuerdo. Número 2. Clarence the Lion, en el papel de Clarence, lo llamaban la Shirley Temple del mundo de los leones. Y esa comparación lo dice todo. Clarence tenía estrabismo, así es. El adorado león de uno de los programas familiares más queridos de la televisión mundial nació con los ojos cruzados, una condición que le daba una expresión tierna y graciosa que ningún director de casting hubiera podido inventar. Eso lo convirtió en estrella. Su nombre original era Freddy. Nació alrededor de 1962 en África, USA, un rancho de animales de unas 80 hectáreas ubicado a unos 65 kilómetros al norte de Los Ángeles, operado por Ivan Tors y Ralph Helfer. Cuando el productor vio al cachorro inusual, supo de inmediato: nadie había visto algo así en pantalla. En 1965, Clarence protagonizó junto a Marshall Thompson la película Clarence, The Cross-Eyed Lion, que fue el antecedente directo de la serie Daktari. Clarence tenía un temperamento manso, casi doméstico. Dejaba que los actores lo abrazaran, se recostaba junto a las personas en el set, y según los recuerdos de quienes trabajaron con él, no parecía tener ninguna conciencia de ser un animal salvaje. Había un solo problema. Clarence le tenía pánico a los vehículos grandes. Por eso, para las escenas con camiones y autos, utilizaban a otro león llamado Leo, al que maquillaban para que pareciera Clarence. La historia de su muerte es una de las más tristes de este video. El 14 de julio de 1969, apenas 6 meses después de la emisión del último episodio de Daktari, Clarence murió. Tenía 7 años. No murió en casa ni en el rancho. Murió en Peoria, Illinois, a donde lo habían llevado como atracción para la Feria del Corazón de Illinois.
Los fanáticos que tanto lo habían amado lo vieron por última vez en una jaula en una feria. Fue un final que no encajaba con el mundo de amor por los animales que Daktari siempre había mostrado. Pero esa era la realidad. La ironía del destino. Clarence murió en Peoria, la misma ciudad donde nació Marshall Thompson, su compañero de pantalla, como si estos dos estuvieran unidos incluso en la muerte. Uno de los detalles más conmovedores de toda la historia de la televisión. Número 3. Hedley Mattingly en el papel del oficial Hedley alto, compuesto, inconfundiblemente británico. Hedley Mattingly transmitía una autoridad inquebrantable en cada escena. Los espectadores solían asumir que el hombre detrás del oficial Hedley debía ser igual de rígido en la vida real. La verdad era mucho más interesante. Detrás de ese porte impecable había un hombre que había cruzado océanos, sobrevivido a una guerra mundial y pasado décadas buscando su lugar antes de que Hollywood por fin llamara a su puerta. Hedley Howard Mattingly nació el 7 de mayo de 1915 en Londres, Inglaterra. Tenía 50 años cuando comenzaron las filmaciones de Daktari, una edad en que muchos actores empiezan a pensar en retirarse. Para él, todo estaba apenas comenzando. Su camino hacia ese papel fue largo y sinuoso. Shakespeare en los teatros de su juventud, luego servicio en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, en lugar de volver al escenario, se convirtió en gerente del salón principal del Theatre Royal de Windsor y redescubrió su amor por la actuación desde el otro lado del telón. A principios de los años 50, emigró a Canadá junto a su esposa Bárbara, diseñadora de vestuario, donde comenzó a trabajar para la Canadian Broadcasting Corporation. Ya en los años 60, la pareja se había instalado en Hollywood. Su acento británico y su natural autoridad le abrieron las puertas a papeles en Perry Mason, The Alfred Hitchcock Hour, Mannix y Colombo. Pero fue el rol del oficial Hedley en Daktari el que definió su carrera. Hedley Mattingly falleció el 3 de marzo de 1998 en Encino, California, a causa de un cáncer. Tenía 82 años. Fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, en las colinas de Hollywood. Su última aparición en pantalla fue en la película Riot, 1997, junto al legendario boxeador Sugar Ray Leonard, un hombre que trabajó hasta el final. Ese tipo de entrega no tiene precio, y él nunca la perdió. Número 4. Harry Rhodes en el papel de Mike Makula. En una época en que los actores afroamericanos en la televisión de Estados Unidos eran confinados en su mayoría a papeles de sirvientes o delincuentes, Harry Rhodes apareció en pantalla como un profesional altamente capacitado, un miembro en igualdad de condiciones de un equipo científico. Eso no era solo actuación, era una declaración. Harry Rhodes nació el 10 de abril de 1932 en Cincinnati, Ohio, en un barrio obrero encajado entre las vías del tren y la orilla del río. Su infancia fue dura. Contaba a los periodistas sobre las ratas, las cucarachas, las inundaciones, el tipo de pobreza que era algo cotidiano en esa parte de los Estados Unidos en aquella época. A los 15 años falsificó la firma de su madre para alistarse en la infantería de marina. Lo aceptaron. Fue a Corea. Volvió. Después de la guerra vino la escuela de música. Rhodes se graduó en el Conservatorio de Música de Cincinnati con una licenciatura en Bellas Artes. Era un camino poco habitual para un futuro actor, pero fue esa formación musical la que le dio algo que todos los que trabajaron con él notaban: una voz con melodía, un sentido natural del ritmo en el habla, una presencia absoluta en cámara. Cuando Daktari comenzó en 1966, Rhodes ya había participado en Dr. Kildare, Ben Casey, Rawhide y The Fugitive. El papel de Mike Makula fue su gran salto. Lo interpretó durante los 4 años que duró el programa. Después vinieron papeles destacados en La conquista del planeta de los simios, 1972, y en la miniserie Raíces, 1977. La producción que literalmente paralizó a la audiencia frente al televisor. También escribió varias novelas, entre ellas The Chosen Few, sobre las experiencias de los marines afroamericanos. Harry Rhodes falleció de un ataque cardíaco el 15 de enero de 1992 en Canoga Park, California. Tenía 59 años, una edad demasiado temprana para un talento de esa dimensión. Se va de esta historia tal como vivió, en silencio, sin alaraca, pero con una dignidad imposible de ignorar. Número 5.
Yale Summers en el papel de Jack Dane. Apuesto, cercano, con un encanto que parecía completamente natural, así recuerdan los espectadores a Yale Summers en el papel de Jack Dane. Su personaje encarnaba al compañero ideal, confiable, valiente, siempre dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a algún animal en peligro, el favorito del público desde el primer día. Pero lo que ocurría detrás de las cámaras no se parecía en nada a una serie de aventuras. Yale Summers era un nombre artístico. Su nombre real era Roy Reed Neuwohner. Nació el 26 de julio de 1933 en Manhattan, hijo único. En 1955 se graduó con honores en la Universidad de Cornell con una licenciatura en Administración de Empresas y luego sirvió en el Ejército de Estados Unidos con el rango de teniente, académico, militar y luego actor. Su carrera cinematográfica comenzó en 1961 con un pequeño papel en la película Mad Dog Cole. Le siguieron apariciones episódicas en televisión, The Outer Limits, General Hospital, hasta que en 1966 llegó la llamada de Daktari. Durante 2 años, de 1966 a 1968, fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión familiar norteamericana. Millones de niños lo esperaban frente al televisor cada semana. Sin embargo, en 1968, Yale Summers abandonó el programa en plena filmación. Las explicaciones oficiales nunca quedaron del todo claras, y los seguidores del programa llevan décadas debatiendo esa decisión. Según algunos reportes, hubo diferencias creativas con los productores. Tras dejar Daktari, Summers se volcó de lleno al trabajo sindical. Fue miembro de la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Actores de Cine durante 27 años y Comité Ejecutivo Nacional durante 18. En 2008, el sindicato lo reconoció con el premio Ralph Morgan por sus décadas de servicio a la profesión. Yale Summers falleció el 6 de mayo de 2012 en Beverly Hills por complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenía 78 años. Le sobrevivieron su esposa Susie, 2 hijos y 2 nietos. Ed Asner, actor y expresidente del sindicato, dijo de él: Yale era un buen hombre y un buen amigo, absolutamente dedicado a sus convicciones. Una vida vivida con propósito. Número 6. Ross Hagen, en el papel de Bart Jason. Cuando Yale Summers abandonó el programa en 1968, los productores necesitaban un nuevo personaje de forma urgente. La elección recayó en Ross Hagen, y el público notó el cambio de inmediato. Si Jack Dane era cálido y accesible, Bart Jason, un fotógrafo de safari con aristas afiladas y un pasado oscuro, era un tipo de héroe completamente distinto. El verdadero nombre del actor era Leland Lando Lilly. Nació el 21 de mayo de 1938 en Williams, Arizona, y creció en una granja en Oregón. Servicio militar, trabajo físico duro, un rostro que llevaba grabados todos esos años. Era exactamente por eso que resultaba tan auténtico en papeles de hombres que vivían lejos de las comodidades urbanas. Hagen construyó su carrera deliberadamente en el mundo del cine de bajo presupuesto, películas de motociclistas, westerns, películas de acción serie B. The Hellcats, 1968, The Side Hackers, 1969, The Mini Skirt Mob. Ese era su territorio y lo conocía bien. También escribía guiones, dirigía y producía. Pero el capítulo más inesperado de su carrera no vino de Hollywood, sino de los videojuegos. Poco antes de su muerte, Ross Hagen prestó su voz al personaje de Landon Ricketts, un pistolero retirado, en el legendario juego Red Dead Redemption. Millones de jugadores escucharon su voz sin saber quién era. Su vida personal tuvo sus momentos difíciles. Su primer matrimonio terminó en divorcio. Pasó 40 años junto a su segunda esposa, la actriz Claire Poland, desde 1963 hasta la muerte de ella en 2003. Perderla fue un golpe del que nunca se recuperó del todo. Ross Hagen murió el 7 de mayo de 2011 en Brentwood, Los Ángeles. Tenía 72 años. La causa exacta de su muerte no fue revelada públicamente, pero quienes lo conocían decían que los últimos años habían sido muy duros. El hombre recordado por su dureza inquebrantable en pantalla resultó ser tan vulnerable como cualquiera. Número 7. Erin Moran en el papel de Jenny Jones.
En 1968, cuando los productores de Daktari decidieron incorporar a una niña huérfana para subir el rating en la última temporada, no tenían idea de que acababan de descubrir a una estrella. Erin Moran tenía 7 años. Ya había participado en 14 producciones de televisión. La niña de ojos enormes y sonrisa irresistible encajó de forma natural en el mundo de Daktari como Jenny Jones, la pequeña huérfana acogida por el Dr. Tracy. Erin Marie Moran nació el 18 de octubre de 1960 en Burbank, California. Era la quinta de 6 hijos. Su padre trabajaba en finanzas y su madre la inscribió en una agencia de talentos cuando tenía 5 años. A los 7 ya estaba en el set de Daktari. Parecía nacida para las cámaras. Después de Daktari, llegó el papel que la hizo famosa en todo el mundo. Joni Cunningham en Happy Days, 1974 a 1984. 10 años como una de las protagonistas del sitcom más visto de Estados Unidos. Luego vino el spin-off Johnny Loves Chachi, 1982 a 1983, junto a Scott Baio. En su momento de mayor popularidad, Erin Moran no era solo actriz, era todo un símbolo de una época, pero esa imagen se convirtió en una trampa. Cuando Happy Days terminó, los papeles desaparecieron. El personaje de Joni Cunningham se le había pegado de tal manera que los productores eran incapaces de verla de otra forma. Las dificultades económicas fueron acumulándose. En algún momento, Erin y su marido, Steven Fleischman, perdieron su casa por deudas hipotecarias y tuvieron que mudarse a vivir en un remolque en Indiana. La prensa sensacionalista publicó la historia en 2012. Y lo que podría haber sido un llamado de atención para la industria se convirtió en una humillación pública. La injusticia de eso es difícil de poner en palabras. A finales de 2016, Erin comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Para febrero de 2017, ya no podía hablar, comer ni beber. Su esposo reveló posteriormente que ningún médico le había comunicado a la familia con suficiente claridad la velocidad con que avanzaba el mal. El 22 de abril de 2017, Erin Moran falleció. Tenía 56 años. La causa de la muerte fue un carcinoma de células escamosas de garganta en estadio 4. Henry Winkler escribió: "Siempre recordaré a Erin con esa dulce sonrisa con la que me recibió el primer día que llegué al set de Happy Days en 1974. Tenía apenas 9 años. Durante los 10 años siguientes, esa sonrisa nunca se apagó. Lamentablemente, ayer sí lo hizo. Esas palabras son el mejor homenaje que alguien podría haberle dedicado". Número 8. Cheryl Miller en el papel de Paula Tracy. Llegó a la pantalla a los 22 años. Joven, valiente, con una facilidad natural para trabajar con animales salvajes que hacía parecer que lo hubiera hecho toda la vida. En cierto modo, así era. Cheryl Lynn Miller nació el 4 de febrero de 1943 en Sherman Oaks, California. Su padre era arquitecto y diseñador de escenografía cinematográfica. Su madre, contadora y agente de viajes. El mundo del espectáculo fue parte de su vida desde el primer día. Literalmente, su debut en pantalla ocurrió a los 19 días de vida, en la película Casanova Brown, 1944, un récord difícil de superar. Creció en un ambiente donde la música y la naturaleza tenían el mismo peso. Estudió en el Conservatorio de Música de Los Ángeles. Trabajó como modelo y apareció en comerciales. Su gran oportunidad llegó en 1965, primero a través de Flipper, luego con la película Clarence, The Cross-Eyed Lion, que llamó la atención de Ivan Tors, quien de inmediato la eligió como protagonista femenina de su nueva serie. Ese mismo año, Walt Disney firmó un contrato con ella, llamándola la chica americana por excelencia. En 1966 fue elegida Miss Globo de Oro y presentó la ceremonia de premiación junto a Andy Williams. Su trabajo con los animales en el set fue verdaderamente extraordinario. Cheryl entrenó durante un mes en África, USA, caminando entre leones, guepardos, chimpancés y leopardos. Una escena le exigió forcejear con un cocodrilo bajo el agua, cuchillo de plástico en mano, con las mandíbulas del reptil aseguradas con alambre. "Me dio vuelta 3 veces. No fue nada gracioso", recordó años después. Y siguió filmando. Después de Daktari, Cheryl participó en varias producciones televisivas de los años 70, entre ellas El hombre nuclear. Luego la vida personal tomó el mando.
3 matrimonios y un hijo, Eric Seidenglans, nacido en 1980, quien creció para convertirse en artista conceptual y en el mago más joven en ser admitido en la Academia de Artes Mágicas. En 2026, Cheryl Miller, hoy con 83 años, vive retirada en Arizona. Sigue activa en redes sociales, continúa amando a los animales y se enorgullece enormemente de su hijo. Una historia que vale la pena. Número 9. Ralph Helfer, el entrenador detrás de la magia. Su nombre no aparece en los créditos como actor. No tenía líneas de diálogo en pantalla, pero sin él no habría habido ni Judy, ni Clarence, ni la magia que ocurría semana a semana en ese programa. Ralph Helfer es el hombre sin el cual Daktari, tal como lo conocemos, simplemente no habría existido. Helfer nació en 1931 en Chicago. Desde joven sintió rechazo por los métodos tradicionales de adiestramiento animal, basados en el sometimiento a través del miedo y el dolor. Desarrolló su propio sistema, al que llamó entrenamiento por afecto, una metodología construida sobre el amor, la confianza y el refuerzo positivo. La industria se rió de él. Sus colegas lo llamaban soñador. Los resultados hablaron por sí solos. En África USA, el rancho que cofundó con Ivan Tors cerca de Los Ángeles, centenares de animales salvajes convivían y trabajaban junto a personas sin ningún tipo de coerción. Allí, fueron criados tanto Clarence como Judy. Allí se entrenaron los actores de Daktari, aprendiendo a moverse entre leones y chimpancés. La tragedia golpeó en 1971, cuando las fuertes lluvias e inundaciones en el Valle de San Fernando destruyeron el rancho. Murieron cientos de animales. Fue un golpe del que Helfer tardó mucho en recuperarse. No económicamente, sino emocionalmente. Cada uno de esos animales había sido para él no una herramienta de trabajo, sino un ser vivo al que conocía personalmente. Sí se recuperó. Escribió varios libros, entre ellos The Beauty of the Beasts y Modoc, The True Story of the Greatest Elephant That Ever Lived, ambos convertidos en bestsellers internacionales. Fundó nuevos proyectos de protección animal. En 2026, Ralph Helfer tiene 95 años y sigue siendo una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos de los animales. Su trabajo cambió Hollywood para siempre. Número 10. Louis Gossett Jr., un invitado que cambió la historia. En 1968, un joven actor afroamericano de carisma extraordinario apareció en uno de los episodios de la última temporada de Daktari. Su personaje se llamaba Mekono, un habitante local involucrado en un conflicto del lugar. El papel era pequeño, el hombre no lo era. Louis Gossett Jr. nació el 27 de mayo de 1936 en Brooklyn, Nueva York. Su carrera profesional comenzó a los 17 años. Su debut en Broadway en la obra Take a Giant Step, 1953, fue señalado por la crítica como una de las mejores actuaciones de la temporada, una señal de todo lo que vendría. A lo largo de los años 60, construyó una trayectoria televisiva que incluyó su aparición en Daktari. Era una época en que los actores afroamericanos recibían por lo general roles mínimos, y cada aparición en pantalla era una pequeña victoria. Gossett siguió ganando una y otra vez. Luego llegaron los años 70 y 80, y una fama del calibre que pocos alcanzan. Su papel del sargento Emil Foley en Oficial y Caballero, 1982, le valió el Oscar. Se convirtió en el primer hombre negro en la historia en ganar el premio de la Academia al mejor actor de reparto y solo el tercero en ganar un Oscar en cualquier categoría de actuación. Su papel de Fiddler en Raíces, 1977, le valió el Emmy. Su Oscar abrió puertas que parecían permanentemente cerradas. Su historia personal no estuvo exenta de dificultades. Habló abiertamente de sus batallas con el alcohol y las drogas en su juventud, de una relación difícil con su padre y de su búsqueda de un camino espiritual. En su madurez, Gossett se convirtió en un filántropo comprometido y fundó una organización dedicada a la equidad racial. Louis Gossett Jr. falleció el 28 de marzo de 2024 a los 87 años por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El mundo perdió a un actor que demostró, sin lugar a dudas, que no existen papeles pequeños, solo grandes intérpretes. Número 11. Paul Winfield, otro grande entre los invitados. Entre los actores que pasaron por Daktari como invitados, varios llegaron a convertirse en leyendas del cine y la televisión.
Paul Winfield está entre los más brillantes de esa lista. Paul Edward Winfield nació el 22 de mayo de 1939 en Dallas, Texas, y se crió en el barrio Watts de Los Ángeles. Su madre era organizadora sindical en la industria de la confección. De ella, heredó un sentido de la justicia firme e inquebrantable. Winfield estudió en varias universidades, entre ellas Stanford, y abandonó las UCL a cuando le faltaban apenas 6 créditos para graduarse, para dedicarse de lleno a la actuación. En los años 60, construyó una filmografía de pequeños papeles en series como Perry Mason y Daktari. Los roles eran modestos, pero cada uno perfeccionaba su oficio. En 1972 llegó Sounder, la historia de un parcero afroamericano durante la Gran Depresión, y Winfield recibió una nominación al Oscar al mejor actor. Ese fue su gran quiebre. Lo que vino después, Martin Luther King en la miniserie King, 1978, una participación en Terminator, 1984, el inolvidable Capitán Terrell en Star Trek II, La ira de Khan, 1982, y Un juez en Presunto Inocente, 1990. En 1995, finalmente ganó el Emmy por su actuación como invitado en Picket Fences. Paul Winfield nunca habló públicamente de su vida personal, pero quienes lo conocían lo describían como un hombre reservado, complejo y de una profundidad poco común. Murió de un ataque cardíaco el 7 de marzo de 2004 en Los Ángeles. Tenía 64 años. La palabra que define su legado, irrepetible. Número 12. Ivan Tors, el hombre que construyó el mundo. Sin este hombre no habría habido ni Clarence, ni Judy, ni el Dr. Tracy, ni Daktari. Ivan Tors no se limitó a crear una serie de televisión. Creó todo un universo en el que los animales salvajes eran los protagonistas, no el fondo de la escena. Ivan Tors nació el 12 de junio de 1916 en Budapest, Hungría, con el nombre de Ivan Turts. Provenía de una familia judía. Su padre, Jeno Turts, era un reconocido actor húngaro. Ivan creció en el mundo del teatro, escribió obras, y huyó de Europa en 1939, cuando la sombra del nazismo se extendía por el continente. Llegó a Estados Unidos en barco, estudió en la Universidad de Fordham y luego sirvió en el ejército estadounidense en la Oficina de Servicios Estratégicos. Después de la guerra, Tors se convirtió en productor de cine, primero en el género de ciencia ficción, The Magnetic Monster, GOG, y luego se volcó a las aventuras con animales y las producciones submarinas. Flipper, 1963, fue su primer gran triunfo. Clarence, The Cross-Eyed Lion, 1965, fue el antecedente directo de Daktari. Construyó un estudio en el norte de Miami que con el tiempo se convirtió en uno de los más importantes del sur de Florida. Hoy conocido como Greenwich Studios, fue también la base de producción de la serie Miami Vice. Tors estaba convencido de que el cine de aventuras podía despertar en la gente un amor genuino por la naturaleza y un sentido de responsabilidad hacia ella. Daktari no era para él un simple producto televisivo, era una misión. Su vida personal estuvo marcada por una pérdida profunda. Su esposa, la actriz Constance Dowling, murió de un ataque cardíaco en 1969, dejando atrás 4 hijos. Ese golpe lo acompañó el resto de su vida. Ivan Tors falleció el 4 de junio de 1983 en el estado brasileño de Mato Grosso. Tenía 66 años. Murió trabajando, en pleno reconocimiento de locaciones para un nuevo proyecto televisivo. Nunca paró. Así era él. Número 13. Sterling Holloway, la voz de Hollywood en la sabana africana. Este hombre tenía una de las voces más reconocibles de la cultura popular. Suave, ligeramente nasal, absolutamente única. La voz de Sterling Holloway se convirtió en la voz del propio Winnie the Pooh, en la voz de Flower de Bambi, en la voz del gato de Cheshire de la versión animada de Alicia de Disney. Y esa voz llegó un día al set de Daktari. Sterling Price Holloway Jr. nació el 14 de enero de 1905 en Cedartown, Georgia. Su camino en el arte comenzó en la época del cine mudo, los años 20. Nueva York, Escuela de Artes Dramáticas, teatro, pequeños papeles en los primeros filmes sonoros.
Para los años 40 ya era un reconocido actor de carácter y uno de los talentos vocales más singulares de Hollywood. Su colaboración con Disney se extendió a lo largo de varias décadas. Fue el propio Winnie the Pooh en los primeros cortometrajes animados del osito de Disney, el gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, 1951, y la voz adulta de Flower, el zorrillo de Bambi, 1942. Y eso es solo una pequeña parte de su contribución al mundo de la animación de Disney. Su aparición en Daktari fue breve pero memorable, como todo lo que hacía. Interpretó su episodio con la precisión profesional que distinguía a los actores de su generación, sin acaparar la escena, pero sin perderse en ella. La vida personal de Holloway estuvo en gran medida al margen del ojo público. Nunca se casó. Años después de su muerte, historiadores del cine plantearon preguntas sobre su vida privada, pero el propio actor nunca había dado motivos para especular. Simplemente trabajaba. Sterling Holloway murió el 22 de noviembre de 1992 en Los Ángeles, por insuficiencia cardíaca. Tenía 87 años. Su voz sigue sonando en las películas de animación que los niños ven en todo el mundo. Esa es la mejor forma de inmortalidad. Número 14. Marshall Thompson en el papel del Dr. Marsh Tracy. Él era Daktari, no el personaje. Marshall Thompson en persona. El hombre de mirada amable y voz tranquila, que sabía mirar a un animal de tal manera que los espectadores creían, sin la menor duda, que ese hombre los amaba de verdad, porque así era. James Marshall Thompson nació el 27 de noviembre de 1925 en Peoria, Illinois, la misma Peoria donde décadas después moriría Clarence. La familia se mudó a Los Ángeles cuando él tenía 1 año. Su padre, Lawrence Thompson, construyó una exitosa consulta dental en Westwood. Su madre, Pauline, había sido cantante de concierto. Marshall era hijo único. En la secundaria compartió clases con una chica llamada Norma Jean Baker, la misma joven que el mundo conocería como Marilyn Monroe. Uno de esos pequeños detalles que hacen pensar en lo impredecible que puede ser el destino. Thompson comenzó su carrera cinematográfica en 1944, a los 18 años, bajo contrato con Universal Pictures, gracias a su aspecto joven y sincero. Interpretaba jóvenes reflexivos, héroes silenciosos, personajes movidos por la conciencia. En 1949 se casó con Barbara Long, hermana del actor Richard Long, y permaneció junto a ella el resto de su vida. Entre sus trabajos más notables figuran el filme bélico Battleground, 1949, y el clásico de ciencia ficción de culto It, The Terror from Beyond Space, 1958. Pero la fama más amplia le llegó recién en 1966, cuando, a los 40 años, subió a ese jeep como el Dr. Tracy y condujo hacia su destino. Cuando comenzaron las filmaciones de Daktari en 1966, Marshall Thompson tenía 40 años. No era una estrella joven, era un actor maduro que por fin había encontrado el papel que parecía escrito especialmente para él. El Dr. Tracy, sabio, sereno, apasionado, un veterinario que arriesga su vida para defender a los animales de los cazadores furtivos y la codicia, era el reflejo del propio Thompson. Sus colegas lo decían siempre. Lo que veías en pantalla no era una actuación, era él mismo, 4 años, 89 episodios. Y millones de niños en todo el mundo que, gracias a este programa, pensaron por primera vez que los animales salvajes merecían protección. Ese legado no tiene precio. Después de Daktari, Thompson siguió trabajando. Apareció en The Formula, 1980, y en varios documentales sobre la vida salvaje. Era fotógrafo apasionado, amante de los caballos y guitarrista aficionado. Su vida fuera de las cámaras era tan rica como la que tenía delante de ellas. En sus últimos años, Marshall Thompson vivió en tranquilidad, alejado del ojo público. El 18 de mayo de 1992, falleció por insuficiencia cardíaca congestiva en Royal Oak, Michigan. Tenía 66 años. Le sobrevivieron su esposa Barbara, su hija Janet y un nieto. Fue enterrado en el Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, donde descansan muchas de las grandes leyendas de Hollywood. El Dr. Tracy se fue, pero Daktari, la serie que él hizo posible, vive en la memoria de todos los que alguna vez la vieron. Así eran ellos, y así quedaron. Algunos se fueron demasiado pronto,
Otros siguen aquí, viviendo su vida. Algunos dejaron una huella que no hay manera de borrar. Si este video te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios a quién de Daktari recuerdas más. ¿Fue el encanto travieso de Judy? ¿La mirada tierna y bizca de Clarence? ¿O quizás el Dr. Tracy? El hombre que creía que entre las personas y los animales era posible una amistad verdadera. Comparte este video con quienes recuerdan Daktari y suscríbete a nuestro canal. Todavía quedan muchas historias por contar sobre personas y épocas que no deberíamos olvidar.